Gloria al nombre del Señor. Los invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Cae mejor. Hebreos, capítulo 11, vamos a leer los versículos 24 al 26. Vamos a tomar como fuente de inspiración en esta mañana estos versículos de esta epístola preciosa. Amén. Yo les invito a que estén un momento más en pie. Vamos a orar, a leer la palabra con toda reverencia. Dice así la palabra del Señor: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Saben que mientras estábamos en la alabanza y con los problemas técnicos que se presentaron al principio, me acordé de verdad de la iglesia donde yo comencé, donde el Señor me llevó para conocer de su palabra. Me acordé y reflexioné sobre qué es la iglesia, porque donde yo comencé no había músicos tampoco, escasamente alguien más o menos sabía raspar la guitarra, algunas panderetas un poquitico arrítmicas, ¿verdad? Pero de verdad unos corazones tan dispuestos, unos corazones tan entregados, unos corazones que a mí eso fue lo que me impactó personalmente. A mí no me impactó el mensaje el primer día que fui, a mí no me impactó, no entendí lo que dijeron, me pasaron obligado a hacer una oración de fe allí, a aceptar al Señor Jesucristo. Yo repetí como un loro, pero nunca entendí lo que había hecho. Y eso no fue lo que a mí me llegó, realmente me llegó las personas, los corazones de esas personas entregadas a buscar la voluntad de Dios y a aprender del Señor. Y a querer que otros nos gozáramos como se gozaban ellos, arrítmicos y todo, pero se gozaban en esa presencia del Señor. Y eso realmente llegó a mi corazón y eso me motivó a seguir yendo. Y eso me hizo reflexionar acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿En qué se ha convertido la iglesia? ¿Qué esperamos nosotros cuando vamos a una congregación? ¿Sí? Hoy en día tal vez esperamos comodidad. Hoy tal vez esperamos de verdad un buen grupo de alabanza, un buen grupo musical, ¿sí? Y toda la tecnología que sea posible a nuestro alcance para sentirnos mejor. Y no estoy diciendo que eso sea malo, ¿verdad? Pero cuando se reemplaza eso por la verdadera esencia de lo que es la iglesia, es cuando nosotros nos dejamos involucrar en los valores de este mundo y no en los valores de Dios. Y eso pues tiene que ver con lo que hoy vamos a reflexionar, de acuerdo a lo que nos dice allí, ¿no? Lo que hizo Moisés. Me parece un poco jocosa la forma de la reacción, ¿no? Por la fe Moisés hecho ya grande, ya cuando creció, ¿no? Cuando ya estaba en su etapa adulta. No sé si ustedes ven noticias, pero yo sí veo muchas noticias. Procuro ver los noticieros, estar enterado de lo que pasa en el mundo y especialmente en nuestra Colombia querida. Y eso nos obliga a pensar cómo va el mundo. ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo creemos nosotros que va el mundo? ¿Va mejorando o va empeorando? ¿Cierto? Yo creo que vamos hacia una autodestrucción. Con todo lo que está pasando en el mundo vamos hacia una autodestrucción, ¿verdad? Estamos acabando con el planeta en sus recursos naturales y en las cosas que el hombre se inventa y después no puede controlar hacia el medio ambiente. Siempre todos los gobiernos en sus campañas políticas, aquellos gobernantes que pretenden llegar allí a dirigir una nación, prometen más o menos las mismas cosas, o por lo menos ese es su plan. ¿Qué es lo que quieren? Disminuir la pobreza, quitar la brecha entre ricos y pobres, disminuirla, ¿verdad?
generar empleo, ¿sí? Y productividad. Y nosotros ya sabemos todas esas cosas que prometen. El problema es, ¿se está cumpliendo eso? Vemos que realmente estos gobiernos, por buenas disposiciones que tengan, alcanzan esas metas, las logran significativamente. Muchas veces maquillan los resultados para poder mirar y hacer ver que ellos sí están cumpliendo por eso. ¿Ha mejorado nuestro medio ambiente? ¿Ha mejorado realmente lo que la gente pretende, la calidad de vida de la humanidad en general? ¿O simplemente disfrutamos de algunas tecnologías y de algunos avances científicos? Y eso nos hace preguntarnos qué necesita este mundo realmente. En la sustancia de este mundo, ¿qué necesita el mundo realmente? ¿Qué es lo que necesita? ¿Más ingenieros? ¿Más médicos? ¿Más científicos? ¿Más arquitectos? ¿Más abogados? ¿Más agrónomos? Todo eso no estoy en contra de estas cosas. Son cosas o son profesiones que nos han ayudado a mejorar ciertamente nuestra vida y a tener más acceso a una parte de la información y eso. En la época de Cristóbal Colón, ¿qué tantos ingenieros habría? ¿Qué tantos abogados? No había abogados, dicen algunos. ¿Qué tantos agrónomos? ¿Qué tantos? Es decir, para que miremos si realmente esto es necesario, porque nosotros volvemos cosas necesarias en este mundo. Pero era eso, la calidad de ellos, de vida, sería mucho menor que la de ahora, porque no había todas estas desarrollos pues tecnológicos. Entonces nos pregunta, ¿qué es lo que necesita el mundo realmente? ¿Qué necesita el mundo? Alguien que influencie realmente la vida. Alguien que influencie realmente nuestras vidas para que no de una manera masiva, sino de una manera personal podamos mejorar realmente esa calidad de vida. Y en esa pregunta podríamos decir, ¿quién es el personaje en la historia, aparte de Uribe, que ha influenciado más vidas? ¿Quién será? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el personaje en la historia que ha influenciado más vidas en la humanidad. Porque el Señor Jesucristo transforma vidas para que vivamos no dependiendo de las circunstancias, es lo que quiero que de verdad nos quede bien presente, sino a pesar de las circunstancias. Nosotros tratamos de acomodar y de cambiar las circunstancias para sentirnos felices, para sentirnos realizados. Y cuando nosotros dependemos de las cosas, estamos esclavizados. Hoy en día los chicos, a muchos abuelitos le dicen, ¿y tú cómo pudiste vivir sin este celular? ¿Y cómo vivías sin televisión? Porque no muchas generaciones atrás no había televisión aquí. Es relativamente nueva la televisión en Colombia, por lo menos. Si el mundo y nosotros como iglesia reconocemos que lo que el mundo necesita es realmente a Jesucristo, que es el que transforma vidas y que es el que realmente puede influenciar la vida de las personas, necesitamos mirar una diferencia. Y por eso tomé este pasaje como texto. El mundo lo que necesita, y lo dicen también los grandes gobernantes, ¿verdad?, es líderes, pero verdaderos líderes, que lideren verdaderamente unas causas en ese hombre que es el que transforma vidas.
Señor los llama discípulos. El Señor nos mandó a ser discípulos. Y a todos aquellos que realmente pusieron en práctica su palabra, la entendieron, la vivieron y la enseñaron, el Señor los llamó discípulos. Porque el mundo está lleno de creyentes, pero no de discípulos. Y hoy yo sí quiero que analicemos por lo menos 7 aspectos en los cuales podemos diferenciar lo que es un creyente de lo que es un discípulo. Somos conscientes que el mundo agoniza. Somos conscientes que el mundo necesita algo que el Señor llamó sal de la tierra y luz del mundo. El Señor necesita verdaderos discípulos como lo fue Moisés, como nos dice aquí que fue Moisés. Porque muchos creyentes seguían a Jesús y siguen en las iglesias. Las iglesias están repletas de creyentes, pero ¿cuántos de esos son discípulos? Se nos ha mentido últimamente que el mundo necesita motivadores personales. No importa si lo hacen desde un púlpito o lo hacen de una manera secular. Pero lo que está haciendo la gente ahora es motivando a la gente. Y motivándola en lo que no necesita el mundo. Estos motivadores personales están volviendo a las personas más egocéntricas, más egoístas, más personalistas, menos dependientes de Dios, que es lo que también el mundo hace. Y yo les puedo decir con ciertas frases y cosas que se utilizan hoy en día, cómo la gente, creyentes en las iglesias, se están volviendo de esa manera. Porque cuando a usted le dicen, declare, profetice y haga sobre algo, usted no necesita a Dios para eso, aunque use el nombre de Jesús. Porque es lo que usted está proclamando y diciendo y lo que se va a cumplir según dicen la palabra tiene poder. Y usted va a conseguir lo que usted quiera. Pise a esta muchacha en el nombre de Jesús. Písela duro, para que no se le vaya. O déle 7 vueltas a tal parte y profetice y diga y declare. Pero esa muchacha tiene que ser suya, porque ella no puede tener otra persona que de pronto la haga más feliz. Sino que es usted y su capricho el que tiene que tener a esa persona para usted. Pero también usted tiene que ser el empresario más próspero sobre la tierra. Porque es usted y solamente usted y nada más que usted el que tiene que tener esa prosperidad, porque usted lo declara y lo profetiza, y lo visualiza y lo ve, y es de esa manera. Eso se lo dice Duque Linares. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto los triunfadores exactamente? Y no se necesita un púlpito para eso. Y eso está volviendo a la gente más personalista, más egoísta, más centrada en sí misma. El mundo no necesita ese tipo de personas, porque siempre han existido y existirán. Y querrán comprar el don de Dios, como vimos hace 8 días, como hace Simón Mago, que vio que eso era tan bueno y como él tenía plata, entonces le dijo a Pedro, yo también quiero lo mismo y voy a dar una plática para que yo tenga lo mismo. El mundo no necesita esos motivadores personales, porque el mundo realmente está agonizando. Y esos motivadores personales son los que están en Interbolsa, ¿verdad? Que se comieron ese cuento y que no le importan arruinar a los que sea con tal de que ellos sean los que saquen mayor beneficio. Pero también Pablo Escobar fue un ejemplo para muchos y todavía es un héroe para muchas personas, porque salió de la pobreza y de la humildad
y de lo más bajo y logró una gran posición económica. Y con esa plata compró a muchos y muchos viven agradecidos de lo que él hizo. Y no les interesó cuántas personas detrás de este narcotráfico murieron, cuántos asesinatos hubo, cuántas vidas destrozadas, cuántas familias desmembradas a causa de la droga. Pero él también creyó que él debía hacer. Y él se creyó una especie de Robin Hood. Y lo hizo. Hermano, el mundo no necesita este tipo de liderazgo. El mundo necesita personas como Moisés, como lo dice allí la Biblia. Y esto viene a cuento porque las iglesias están llenas de creyentes, pero pocos discípulos. Y basado en estos versículos quiero mirar el primer aspecto de la diferencia entre los discípulos y los simples creyentes. Dice allí que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él lo hizo. Él tomó esa decisión, escogiendo, de acuerdo a su voluntad, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Acaso no podía ser moralmente bueno Moisés allí dentro de su con Faraón y toda su corte? ¿Por qué tuvo que renunciar a esos privilegios que él tenía? Y escogió hacerlo. Porque yo voy a escribir aquí, creyente, primer principio, espera que todo le dé y que Dios haga todo. Ese es el creyente que va a buscar su beneficio, a esperar que le den a él. Pero espera que Dios también haga todo. Esto fue una decisión que tomó Moisés. Y no simplemente se quedó con pedirle a ese Dios de sus padres para que actuara y para que dijera e hiciera yo un milagro en medio de este pueblo. Es el tipo vive, todo bien, ¿verdad? Tal vez ora, pero no se involucra. Y Moisés se involucró, Moisés lo hizo. Moisés renunció a unos privilegios que él tenía. Y escogió, dice allí, ser maltratado con ese pueblo que iba a sacar de allí de la esclavitud antes que gozar de los deleites temporales del pecado. De manera que el creyente, que es solamente creyente, espera que Dios haga todo y que todo le dé. Pero el discípulo obra. El discípulo actúa y se involucra como Moisés, que no solamente vio la aflicción de su pueblo y de hecho se equivocó cuando mató a aquel hombre, ¿verdad? Él quiso hacerlo a su manera, pero después se dio cuenta que era en las manos de Dios como él podía hacerlo, pero siempre estuvo involucrado. Tuvo, digámoslo así, esa conciencia social. Y ya cuando es realmente discípulo del Señor, se involucró, obró, actuó, hizo. El uno espera y el otro hace. Segundo principio, Hebreos 5, del 12 al 14. Segunda diferencia entre un creyente y un discípulo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudamentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El simple creyente siempre es dependiente. Allí el apóstol lo compara como un niño inexperto que necesita que le den leche. El creyente simple siempre se queda como un niño espiritualmente hablando. Piensa como niño, actúa como niño, habla como niño, balbucea. Y si nosotros pensamos en el comportamiento de un niño, todo su actuar es de acuerdo a su pensamiento, a su grado de madurez. Para obtener algo hace pataleta. Si no le gusta, tira las cosas. Quiere poner en ridículo a sus padres en público para salirse con la suya. Y aquí dice el apóstol, ustedes debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no soportan la comida sólida espiritual. Le pasa lo de aquellos que el Señor hablaba y dice muchos volvieron atrás. Porque era tiempo de que ellos ya dejaran las cositas, de sentirse ricos porque imponían las manos y salían los demonios o sanaban gente. Y el Señor les decía espiritualmente maduren. Y ellos se sintieron confrontados. Y muchos volvieron atrás. No soportaron la comida sólida. De hecho, si se le da comida sólida a un bebecito, se le hace daño, ¿verdad? No tiene su aparato digestivo desarrollado para poder digerir eso. Y así le pasa a muchos creyentes. O a los que son simples creyentes. Y todo aquel que participa de la leche, hablando de las cosas espirituales que las personas deben saber, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Al niño le gusta que le digan lo que quiere oír. Al niño si todo el día se le dice que tan bonito, que tan lindo, que tan apechichado, que es el más lindo sobre la tierra, ¿verdad? Que tan precioso que está, que es el consentido, lo tiene bien. Pero si se le dice no coja eso, no haga esto, haz caso, eso ya no gusta. Eso ya no le gusta al niño. Es inexperto, dice allí, en la palabra de justicia, porque es niño. Dice, pero la palabra sólida, el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. Hermanos, el creyente siempre se comporta como niño. Todavía le duele que una persona nueva no lo salude. Todavía le duele que de pronto el pastor no lo vio y pasó derecho y no me saludó. Y de pronto está bravo conmigo. Todavía le duele que no lo llamaron. Y está esperando siempre que lo estén consintiendo. Esos son los creyentes que hay en las iglesias. El discípulo, por el contrario, se prepara para ser maestro. Qué bueno es enseñar. Y cuando el apóstol le habla a Timoteo, dice que debe ser, entre los requisitos de los obispos, apto para enseñar. Es que uno como creyente, si no deja de ser creyente y pasa a ser discípulo, debe estar preparado para enseñar. Debe querer enseñar. Porque la enseñanza es servicio. Eso es. La enseñanza es servicio. Y bien dijo el Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos se van al hoyo. Es necesario que nosotros seamos maestros en la palabra.
Porque debemos enseñar. ¿Para qué preparó el Señor a esos 12 personajes, de los cuales uno se ahorcó? Se cayó allá después de la ahorcada y se fue al precipicio. Pero sí dice que fue y se ahorcó. ¿Para qué preparó Dios a esos 12 personajes? Para que enseñaran, para que siguieran la labor de Cristo cuando Él ya no iba a estar. Y precisamente acordándome yo de esa iglesia, que de verdad para mí fue muy especial porque allí conocí al Señor, en medio de todas las cosas que allí pasaron, porque pasaron muchas cosas, pero por lo menos, aparte del pastor, 5 personas más estamos pastoreando. Éramos muy pequeños, tal vez como estamos hoy aquí, éramos muy poquitos, pero 5 por lo menos estamos en el pastorado, tanto aquí en Colombia como fuera de Colombia, y gloria a Dios por eso. Porque es necesario que nosotros dejemos de ser simples creyentes para ser discípulos, prepararnos para ser maestros. Y eso no depende de los dones naturales que Dios nos ha dado, sino del querer servir a Dios. Porque estos simples pescadores de hombres eran eso, pescadores. Pero hay que ver lo que enseñaron, lo que transmitieron. Tercera diferencia, Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El creyente, el simple creyente, busca ser animado. El simple creyente busca ser animado. Busca iglesias donde escuche esa palabra que es agradable a sus oídos, que no lo confronta con su vida espiritual. Busca partes donde le ofrezcan mejores servicios, mejores productos. Culto de sanidad todos los miércoles a las 5 de la tarde. A esa hora tengo el contrato con el Señor Jesús, para que venga y haga. Porque yo soy el que estoy diciendo cuándo es que Dios va a hacer un milagro. Y andan de aquí para allá, cazando bendiciones. Porque necesita siempre ser animado. Porque siempre está en problemas, porque siempre sus problemas son la prioridad, porque siempre sus inconvenientes es lo más necesario, tengo que solucionarlos donde me los solucionen. Y allí donde yo sé que están sucediendo cosas, allí voy. El creyente siempre va a buscar eso, ser animado. Y normalmente son personas que están de aquí para allá y para allá y para allá. No estoy hablando de salir por causas justas y legítimas, porque yo he salido de iglesias por causas justas y legítimas. Porque no se quiso corregir el pecado manifiesto, declarado, y tocó salir de estos lugares. Es una cosa muy diferente. Pero las personas que andan cazando bendiciones, que andan buscando ser animados en una u en otra parte. Pero nos dice allí que nosotros, los discípulos, debemos primero despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Debemos correr con paciencia, porque esto es una maratón, no es una carrera de velocidad. Y debemos poner nuestra mira en Jesús, que Él es nuestro verdadero ejemplo.
y no otro. ¿Y para qué ponemos nuestros ojos en Jesús? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No es fácil. Nuestra vida cristiana, si la vivimos cristianamente, verdaderamente como discípulos, no es fácil. Pero nuestro ejemplo es el Señor Jesús, que menospreció el sufrimiento, que menospreció el ser vituperado, el ser calumniado. Eso es oprobio, ¿verdad? Y con ese ejemplo, en vez de considerarse el sufrido de la vida, entonces anima a otros. Nosotros no debemos buscar que nos estén animando, sino que el verdadero discípulo busca animar a otros. Busca que otros conozcan a ese Dios que él ha conocido. Se sacrifica por otros. El simple creyente no le gusta ese sacrificio, sino que siempre está buscando su beneficio propio. Pero el discípulo se sacrifica por otros. Y a veces nos toca hacer sacrificios por otras personas, aún en oración, para que estas personas entiendan verdaderamente el Evangelio. Porque hay gente que quiere y no puede. Hay gente que realmente entender las cosas de Dios a veces les cuesta, pero tienen el deseo de hacerlo. Pero a veces nos cuesta económicamente, nos cuesta tiempo, nos cuesta muchas cosas. Y el verdadero discípulo se sacrifica para que esa otra persona conozca. El Señor Jesucristo no se plantó en Jerusalén a que todos llegaran a Él, ¿verdad? Sino dice que Él fue y recorrió todas las aldeas y fue y llevó su mensaje. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. No se creyó el apóstol en la gran revelación y esperó que los creyentes vinieran a Él para poder predicar ese evangelio, sino que Él fue, iba donde le tocaba y hacía lo posible por ir. Ese es un verdadero discípulo. Cuarta diferencia. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol, como dicen los muchachos, la tenía bien clara. El apóstol sabía exactamente cuál era su posición y qué era lo que necesitaba. El creyente, el simple creyente, se cree sabio. Aquellos hijos de un tal Esteban, dice la Escritura, ¿no? Creyeron que conocían al Jesús que predicaba Pablo y se creyeron sabios. Y dijeron, este cachito para nosotros es facilito. Yo sé cómo es que Pablo echa a los demonios fuera, ya le cogí el método, ya le descubrí eso, ¿verdad? Y eso es fácil. Yo vengo, le digo en el nombre de Jesús, el que invoca a Pablo, fuera. Y ya. Y se llevaron una pequeña sorpresa, ¿verdad? Salieron de allí despavoridos, desnudos. El simple creyente siempre se cree sabio. Cree que sabe todo lo que necesita saber de la Escritura, de Dios. Cree que ya fue suficiente. ¿Y eso a qué lo lleva? A volverse rutinario. La vida espiritual de un simple creyente es una rutina. Es una vida de religiosidad. Es una vida en la cual no se experimenta nada nuevo en cuanto al conocimiento de Dios. Es una persona que también vive del ayer.
de sus grandes hazañas que de pronto en un momento pudo hacer, de ese conocimiento que de pronto alguien le dijo en alguna ocasión y usted nunca se preocupó por saber si eso era cierto o no era cierto. Yo ya a la luz de la Escritura sé que en esa primera iglesia que yo amé tanto y que fue de tanta utilidad para mí, hay cosas doctrinales que no son de acuerdo a la palabra. Y que gracias al Señor pude después descubrir, por muchas circunstancias que el Señor nos permite vivir. Pero cuando nos quedamos en eso, y en eso, y en eso, y en eso nomás, nos envuelven, como decíamos, como veíamos la vez pasada, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, torcido. Y nos cogen estos supuestos grandes maestros y nos dicen lo que quieran, y todos, como con el Papa, le hacemos la veña. No, el discípulo, si se me puede permitir la palabra, es un verdadero revolucionario espiritual. Ese es un verdadero discípulo. Es una persona que no se contenta como lo hicieron los discípulos del Señor. El Señor muchas veces les contestaba aparentemente duro, pero Pedro especialmente no se quedaba callado. Él preguntaba, él analizaba, él quería aprender más. El Señor decía una parábola y nadie la entendía, ni sus discípulos la entendían. Pero ¿qué hacían ellos? Señor, ¿qué quiere decir esto? Señor, y el Señor muchas veces les dijo que si eran tardos para entender, ¿verdad? Que si eran duros de corazón. Pero gracias a Dios eso no los minó. ¿Por qué no pudimos echar este demonio fuera? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Porque no eran conformistas en ese sentido. Cosa diferente a aquellos fariseos. Mire, hermano, yo estoy seguro, cuando nosotros tenemos inquietudes verdaderas, serias, y vamos con la intención de aprender, el Señor nos permite que realmente aprendamos. Pero cuando se toman actitud de estos fariseos, que todas las veces que le presentaban un caso al Señor, no era por aprender, no era por saber, sino era por tentarle, por formar discordia, para encerrar al Señor en unas cosas en las que aparentemente no se podía salir. Eso no eran buenas intenciones. Y por eso el Señor pues fue duro con ellos. Pero con sus discípulos, hermanos, por más de que fueron lo que fueron, siempre les estuvo pasando. Y siempre estuvo dispuesto a enseñarles. Si somos discípulos del Señor y realmente queremos aprender el Señor, nos va a abrir las puertas para que aprendamos, para que entendamos, para que comprendamos realmente la esencia y la profundidad de las cosas de Dios. Filipenses 2:14, otra diferencia, quinta diferencia. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué hace el creyente? Analiza según su corazón y hace lo contrario de lo que está diciendo aquí el apóstol. Murmura y contiende. Analiza las cosas según su corazón. En estas y en muchas congregaciones ha pasado de gente que viene muy esporádicamente, demasiado esporádicamente, y por alguna razón ese día hay una participación y ellos se la saben. Ellos son los que saben qué es lo que no está funcionando bien, ellos son los que saben qué es lo que está pasando, ¿sí? Y son los que quieren que uno haga las cosas de acuerdo a lo que ellos ven. Pero se aparecen de vez en cuando, ¿sí? Se aparece más frecuente la Virgen que lo que ellos vienen a la congregación. Y sin embargo, ellos tienen el consejo preciso. Ellos saben qué es lo que está pasando. Y quieren que el pastor y las demás personas de la iglesia actúen de acuerdo a lo que ellos
ver. Normalmente, mire, la persona que no está involucrada en las cosas no sabe cómo funciona. No sabe ni por qué se están haciendo de una manera o de otra. Y reclama y se cree con derechos, ¿no? Se cree con derechos. Y provoca discordia. El discípulo obedece como Moisés. El discípulo, como Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. El discípulo, como Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El discípulo se niega a sí mismo. En la vida general hay muchas cosas que no nos gusta hacer y sin embargo nos toca hacer, ¿verdad? Y yo sé que en los quehaceres de la casa a las señoras hay muchas cosas que no les gusta hacer. Increíble, ¿cierto? Y son cosas tan bobas, pero no les gusta hacer porque se hace mucho reguero, porque para hacer tan poquita cosa, bueno, lo que sea. Sin embargo, lo hacen y lo hacen con amor. En la iglesia hay muchas cosas que no nos gustaría hacer. Y hay muchas cosas que no quisiéramos hacer, pero hay cosas que hay que hacer. Y la persona que realmente es discípulo se somete bajo una autoridad. Y lo hace con gozo, con gusto, porque sabe que es para el servicio del Señor. Y lo hace como no sirviendo al ojo, sino a Dios. El discípulo verdadero ora e intercede y presenta las cosas a Dios. Y ya que el Señor, como en el caso nuestro, lo repito, por circunstancias nos toca salir porque realmente no hay un cambio, no hay nada, pero ya hasta cuando el Señor realmente nos reveló eso. Pero mientras tanto nosotros, lo digo de verdad no por jactancia, sino porque siempre lo entendimos de esa manera, estuvimos hasta el último momento allí. A pesar de ver muchas cosas y obviamente hablando con el pastor, los líderes y queriendo que las cosas cambiaran. Sexta diferencia entre un creyente, simple creyente y un discípulo. Mateo 25. La parábola de las vírgenes. La conocemos la mayoría o todos, ¿verdad? Para no leerla toda. Dice que había 10 vírgenes, ¿verdad? 5 eran sensatas o prudentes y 5 insensatas. Versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El simple creyente no asume responsabilidad. Es como aquellas insensatas, bien insensatas, porque no se dieron cuenta que el aceite, o sí se dieron cuenta pero no fueron. Es decir, no asumieron ninguna responsabilidad. Denos de su aceite. Les gusta que los demás hagan por ellos, ¿verdad? Les gusta ver lo que hacen los demás. Se admiran de lo que los demás hacen. Les caen bien lo que los demás hacen. Y algunas veces murmuran de los demás hacen. Pero en general no asumen responsabilidades. Todas las multitudes que seguían al Señor, rico cuando nos da y nos multiplica el pan y los peces, ¿verdad? Rico cuando nos sana, rico cuando recibimos de Él. Pero chao Señor, hasta aquí llegué yo. Tengo muchas cosas que hacer. Deja primero que vaya y entierre a mi padre, le dijo uno. Cuando tenga tiempo, cuando pueda. No asume responsabilidades.
Y aparte de eso, quieren que los demás hagan por ellos, como estas insensatas, que estaban esperando que las otras les dieran de su aceite, no interesándole que ellas también se quedaran sin aceite. Por el contrario, el discípulo asume responsabilidad. En el ejército hay un dicho, cuando uno va a quejarse ante algún superior, por lo menos en mi época, decían a uno: no me traiga problemas, tráigame soluciones. Y es qué buen dicho. Porque identificar problemas es tan fácil. Todos vemos lo que está sucediendo en la nación. Todos nos quejamos. Todos nos quejamos de la falta de empleo, todos nos quejamos de la pobreza, todos nos quejamos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo en pro de esa sociedad y de ese mundo que se está perdiendo? Que se friegue el otro. Vemos que a una persona la están atracando y nosotros, entre 10 o 12, podemos ayudar a una persona que está, pero no, la gente se hace la boba, mira para otro lado. Eso no es conmigo. Y en la iglesia pasa lo mismo. Se identifican necesidades, se miran cosas que hay que cambiar o que se pueden hacer, pero el creyente, el simple creyente, no asume ninguna responsabilidad. Máximo dice algo, y eso sí se interesa un poco. Pero el discípulo identifica necesidades y se capacita para un mejor servicio. ¿Cómo puedo hacer yo mejor eso? Es la labor de cada uno de nosotros como discípulos. Y la última diferencia, por lo menos de hoy, vamos a mirarla en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 28. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto no se lo predican los criminales, hermano. Eso va en contra de esa motivación personal. Esto ya no se está usando en los púlpitos, porque eso va contra traer ese poco de gente que debe llenar esas bancas. Pero aquí está claro el Señor. ¿Y sabe qué me sorprende el versículo 25? Que no dice una gran multitud iba con él, sino grandes multitudes, como queriendo todavía hacer más grande esa cantidad de gente que seguía a Jesús. Y cuando el Señor se da cuenta de esa situación, dice que se vuelve y les habla y les dice: ¿quieren ser simples creyentes o quieren ser verdaderamente discípulos? Porque si ustedes lo que quieren es ser verdaderamente discípulos, hay unas condiciones. Y no crean que esto es color de rosa, en el sentido de que va a haber dificultades. Un motivador personal le dice que a usted no le va a salir nada mal, que si usted pone las técnicas apropiadas, mentales, y sigue unas pautas, tranquilo que usted va a conseguir lo que quiera. Pero el Señor no es un motivador personal. El Señor es el Señor, y con Él todo o nada. El simple creyente simplemente le entrega una parte de su vida al Señor. Él no le quiere entregar toda su vida a Dios. En algunos unas cosas, en otros otras.
En algunos les dice, es que mi dinero lo manejo yo y yo te doy lo que yo quiero. En otros le dice, no se meta con mi parte sentimental, que esa yo la sé manejar muy bien. Te entrego las demás cosas. El otro le dice, es que mi tiempo lo manejo yo y yo hago las cosas cuando puedo, pero no me voy a sacrificar, no voy a sacar el tiempo necesario. Es que yo solamente te voy a entregar la mañana del domingo y eso cuando puedo, porque el resto de semana ni me acuerdo, pero los domingos voy a ir. Es que mis amigos los manejo yo, los consigo yo y yo sé quién me conviene. El creyente le entrega solamente partes de su vida a Dios, solamente goticas de su vida. Pero el verdadero discípulo entiende que toda su vida debe ser entregada a Dios. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo y todo. Dice el versículo 33 allí, así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿Quién pone las condiciones? El Señor. Él es el que nos dice quién es el que realmente puede ser su discípulo y quién no. Pero les digo, hermanos, este mundo no necesita motivadores personales. Este mundo, para que cambie verdaderamente, necesita discípulos dispuestos a entregarle toda su vida al Señor, para que, como dice el Señor, vean vuestras buenas obras y así glorifiquen al Señor. Y porque no hay de esos tantos discípulos, y porque las iglesias están llenas de creyentes, por eso es que el Evangelio está teniendo tanto tropiezo. Porque hay mucha gente que no quiere saber nada del Evangelio por causa de unos cuantos creyentes que no han entendido que para ser discípulos debemos entregarle toda nuestra vida al Señor. Nuestra propia vida. Hay un libro que se llama La historia de los mártires. Y lo avergüenza a uno de lo que uno hace por el Señor y de lo que estas personas realmente hicieron por el Señor. Porque todos fueron martirizados. Por eso se llama los mártires. Pero esas muertes no fueron en vano, porque realmente impactaron a esta sociedad y permitieron que ese evangelio siguiera adelante. Así que, hermanos, al igual que Moisés, él se encontró ante la situación y nos dice que Moisés rehusó a unos privilegios, prefirió otras cosas, pero también nos dice allí porque tenía su mirada puesta en el galardón y no en los deleites temporales de esta vida. Nosotros tenemos esa misma posibilidad. Hoy el Señor nos está diciendo, nos quejamos de la sociedad en que vivimos, somos esa sal y esa luz de la tierra que el Señor nos ha dicho, o vamos a seguir metidos en nosotros mismos y no vamos a querer cumplir la función y la misión a la que el Señor nos ha mandado, creyentes o discípulos. Vamos a estarle dando gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias, porque sé que indudablemente tu palabra nos confronta, Señor. Y mira nuestros corazones en este momento. Yo sé que la mayoría de veces nosotros, aunque entendemos estas cosas, queremos justificarnos para no tomar una verdadera decisión delante de ti, Señor. Danos las fuerzas hoy para que, al igual que Moisés, podamos desechar, Señor, esos deleites temporales de este mundo, Señor,
No nos dejemos envolver en esa corriente de este mundo, Señor, que aún ha permeado tu iglesia y que tiene congregaciones llenas de creyentes, pero no de discípulos, Señor. Hoy queremos calcular el costo como tú lo advertiste antes, Señor. Hoy queremos calcular el costo de seguirte y de servirte. Permítenos poner como Moisés, Señor, la mirada en el galardón. Pero también como Moisés, Señor, sé que veremos tu gloria, Señor. Así como la vio Moisés. Así como al dirigir este pueblo, Señor, vio todas tus maravillas, Señor. Toda tu grandeza, Señor. ¿Qué lugar tendrá él, Señor, en el cielo? Tanto que fue uno de los que, cuando tú, Señor, te transfiguraste, estuvo allí a tu lado, Señor. Gracias por este ejemplo, porque tuvo la valentía, Señor, de renunciar a estas cosas y escoger tu camino, Señor. Yo sé que es difícil renunciar a todo, Señor. Sabemos que no es fácil, pero esa es tu condición, Señor. Pero ese es el precio, Dios. Te suplico, Padre, que no seamos indolentes con este mundo que se está perdiendo, Señor. Porque la iglesia verdaderamente, Señor, en general ha desviado ese rumbo, Señor. No queremos ser de ellos, Señor. No queremos de los que se han dejado envolver por las cosas de esta vida. Y entran en esta ola, Señor, de esa motivación personal, Señor. Queremos ser de los que a ti te creen, Señor. De los que creen que si buscamos primero tu reino y tu justicia, Dios, todas las cosas serán añadidas, Señor. Porque tú no mientes, Señor. Queremos ser de esos bienaventurados que lloran porque ven esta situación, Señor, porque se duelen de ella, pero también porque aman. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a realizar esa labor a la cual tú nos has llamado de una manera individual, pero también de una manera colectiva como iglesia, Señor. Gracias por tener ese privilegio precioso, Señor. Porque tú le prometiste a tus discípulos que ellos también estarían sobre 12 tronos, Señor. Y sabemos que tienes galardones preciosos para nosotros allá en el cielo, Señor. Que nuestra mirada esté puesta en ellos y esté puesta en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos a esta obra magnífica, Señor, que no tiene precio, que tú das la recompensa, Señor, y que es la mejor de todas sobre la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que este mundo agoniza cada día más, Señor. Permítenos rescatar algunos de este naufragio, Señor, de este debacle que viene sobre esta humanidad, Señor, y que en eso seamos eficientes para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te doy gracias por cada una de nuestras vidas, porque has tenido misericordia y paciencia con nosotros, Señor, y porque tú, Señor, te has glorificado en ellos. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.